Bueno, mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente a esta emisión de la clase de los atributos de Dios. Y ya que hemos terminado acerca de hablar acerca de los atributos omnipresente, omnisciente y omnipotente, vamos a continuar hablando de otros atributos que Dios no comunica, que son solo de Él y que forman parte de su esencia. Y el que sigue, o el atributo que vamos a estudiar en este momento, en este video, es el atributo de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Entonces vamos a estudiarlo. Y ahí tenemos algunas citas en la pantalla, tales como Job, capítulo 36, versículo 26, Salmos 48, versículo 14, Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, Génesis, capítulo 21, versículo 33, y Isaías, capítulos 26, versículo 4. Y hablando de estos atributos, mis hermanos, hay un versículo muy conocido que es Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Y lo citamos cuando hablamos de la eternidad de Dios, ¿verdad? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y también habla de este atributo de la omnipotencia de Dios, pero también es muy usado, muy implementado, muy aplicado al atributo de la eternidad de Dios. Sin embargo, mis hermanos, este atributo que es la eternidad de Dios es un atributo conocidísimo. Creo yo que, a diferencia, por ejemplo, de la simplicidad de Dios, que fue un atributo que vimos y que tal vez no habías escuchado mucho, los atributos omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, soberano, todos estos atributos son muy citados delante de Dios. Incluso cuando llegamos a cantar, hay muchos cantos que hablan acerca de la eternidad de Dios, o a orar incluso, y decimos: oh Dios soberano, te pedimos, te alabamos. Y generalmente escuchamos a predicadores, iglesias, mis hermanos, mencionar que Dios es eterno. Y en las congregaciones cristianas hablamos mucho del atributo de la eternidad de Dios. Sin embargo, mis hermanos, todo esto, como cristiano, lo hemos llegado, tristemente, voy a decirlo así, lo hemos llegado a generalizar en una frase que es: Dios no tiene principio ni final. Y esta es la eternidad de Dios. Incluso lo ilustramos, o llegamos hasta ilustrarlo como un círculo, ¿verdad? Que no tiene un principio y un fin. Es un círculo y ahí está, no tiene un inicio ni tiene un final, y así es la eternidad de Dios. Y es bueno, mis hermanos, no estoy diciendo que es malo y que es pecado que estar hablando de la eternidad de Dios de este concepto. Claro que no. Sin embargo, muchas veces, mis hermanos, como cristianos, ante como todos los atributos que hemos visto, solamente vemos como la pequeña punta de un iceberg. Si tú buscas en internet imágenes de cómo son los icebergs por dentro, por debajo, vas a encontrar que el sol refleja la luz y hacia abajo ilumina en cierta distancia alrededor, debajo del agua, del océano, el hielo. Y si bien podemos ver la punta de un hielo, de un iceberg, así en el mar, en el océano, podemos buscar fotos, o si tú has tenido la oportunidad de viajar en un barco y ver algún tipo de estas maravillas, de esta escultura de hielo, puede ser bonito y es precioso, pero lo más sorprendente, lo más imponente se encuentra bajo el agua. Y es algo que solamente podemos ver en fotos, o si te metes a bucear en algún momento por algún océano. Pero realmente, mis hermanos, esta es una ilustración que puede ayudarnos a entender un poco más acerca de cómo debemos de ver como cristianos los atributos de Dios. Sí, el atributo de la eternidad lo generalizamos y podríamos decir: bueno, Dios no tiene principio y Dios no tiene un final. Y esta es la eternidad de Dios, y aquí está esta cita y esta cita y esta cita bíblica, y vamos a pasar al siguiente atributo. Pero es necesario entender, mis hermanos, es necesario entender
Cómo muchas veces nos deleitamos en este pequeño iceberg, en solo la pequeña punta, pero no vemos cómo ilumina el oscuro océano, el reflejo de este hielo, y la vasta superficie, lo imponente que es el hielo. Realmente, mis hermanos, a veces nos quedamos tan, como cristianos que estudiamos la Biblia, nos quedamos muchas veces tan cortos en ver toda esa maravilla que es Dios, toda esa maravilla, toda esa imponencia que Dios es, que la persona de Dios refleja a través de su palabra. Y con cada atributo, mis hermanos, la eternidad debe de enseñarnos también a humillarnos delante de Dios, y es necesario hablar de este atributo, y para ello es necesaria la premisa. Como lo hemos venido hablando, la premisa de los atributos de Dios, bueno, la premisa del atributo de la eternidad es: Dios se encuentra siempre existiendo y nunca cambiando. Dios siempre se encuentra existiendo y jamás cambiando. Él siempre está existiendo y no va a cambiar nunca. Esta es la eternidad de Dios, siempre existiendo y nunca cambiando. Y hay un poema, una frase una oración que quiero citarte, de un hombre llamado Agustín de Hipona, que él escribió hace aproximadamente unos 300 años. Y la frase dice: Dios mío, o el poema dice: Dios mío, vida mía, dulzura mía, santa, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitado, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo. Mas dime, Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti, porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene, antes existes tú, y eres Dios y Señor de todas las cosas, y se hallan en ti las causas de todo lo que es inestable, y permanecen los principios inmutables de todo lo que cambia, y viven las razones sempiternas de todo lo temporal. Mi Dios, ¿qué es lo que puede decir alguien cuando habla de ti? Y este poema, mis hermanos, esta frase tan amplia, tan impresionante de este hombre, de cómo describía la eternidad de Dios y la soberanía también de Dios y la inmutabilidad de Dios. De verdad, hermanos, muchas veces nos quedamos cortos al decir: Dios es eterno y no tiene ni un principio ni un fin, y ya. Y este hombre habla de lo vasto que es el universo, y que todo esto, si pasáramos más allá de todo esto, Él sigue estando ahí. Y si quitáramos todo esto, si quitáramos el universo y las galaxias y todo esto, Él seguiría existiendo, y después de esto seguiría existiendo. Y Agustín de Hipona comienza y narra tan preciosamente estos atributos que, de verdad, mis hermanos, creo yo que, a diferencia, por ejemplo, de otras materias en las cuales podemos ver como historia, como hechos de los apóstoles, o materias que hablan acerca de los reyes, que podemos estudiar a lo mejor genealogías, y que se pueden estudiar a lo mejor doctrina y las doctrinas de la gracia, y doctrinas del pecado, y soteriología y angeliología y todo esto, y profecías. Creo que es interesante. Pero a veces, mis hermanos, cuando hablamos, bueno, es que en la materia de los atributos de Dios vamos a hablar pues del amor de Dios. Y pues ya sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Y vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Bueno, Dios todo lo puede. Y vamos a hablar de la eternidad. Dios no tiene principio ni fin, pero esto muchas veces no causa nada en nosotros. Y lo sabemos, y lo vamos a seguir sabiendo, y cada día vamos a saber más de esto, pero no produce un cambio en nosotros. Y este hombre Agustín de Hipona, cuando entendió la eternidad de Dios, escribió este magnífico poema que tú lo puedes encontrar en los escritos de Agustín de Hipona. Él es antes, mis hermanos, de todas las cosas. Dios es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. Él es antes de todo, y cuando todo termine, Él va a permanecer ahí. La eternidad de Dios, y escúchalo bien, mi hermano, la eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá un número infinito de años.
¿Sí? La eternidad de Dios no quiere decir únicamente que Dios ha existido siempre, que siempre ha existido y que existirá un número infinito de años. Esto no es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios no solamente la tenemos que definir de esta manera. La eternidad de Dios, mis hermanos, no solamente nos muestra un Dios infinito, sino que Él está sobre el tiempo y edad, siempre existiendo, siempre y nunca cambiando, más allá del tiempo. Esta es la eternidad de Dios. Y hay puntos claves, mis hermanos, hay algunos puntos claves que obviamente los encontramos en la Biblia y nos ayudan a entender un poquito más la eternidad. El primero es Éxodo, capítulo 3, versículo 14, y quiero darle lectura. Dice Éxodo, capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Y ahí Dios le dice a Moisés, cuando llama a Moisés para que Moisés fuera a rescatar, y Moisés le dice a Dios, bueno, y si me preguntan quién eres tú, el que nos vas a rescatar, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Ahora esta frase, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa que Dios le haya dicho a Moisés, yo soy el que soy? Bueno, significa que Dios le estaba diciendo a Moisés, yo simplemente soy. Dios simplemente es. Él es. No tuvo un inicio, no tiene un final, no lo tendrá, está fuera del tiempo, por lo cual Dios es. No es Dios existió tal día, Dios comenzó a existir a partir de este momento, a partir de esta situación. No, mis hermanos, Dios es. Y cuando Dios se refiere a yo soy, es simplemente, pues yo soy, yo existo, yo he existido siempre, yo soy. Esta es la frase, esto es lo que quiere decir Dios cuando le dice a Moisés, yo soy Dios el Eterno. Simplemente, que esto te baste, el saber que siempre he existido y que nunca dejaré de existir. Esto es lo que Dios le dice a Moisés, mis hermanos. El verso comunica que la existencia es un atributo de la misma naturaleza de Dios. A la diferencia del hombre, Dios no tiene que decidir o esforzarse para existir. Él simplemente es. El ser humano constantemente se esfuerza para seguir y continuar existiendo día con día. Un ejemplo es lo frágil que somos ante la comida y el alimento. Si tú dejas de comer y de alimentarte y de tomar agua, de hidratarte durante un mes, déjame decirte que ya no vas a existir. Y el ser humano se esfuerza constantemente y decide existir. Y él comienza y está existiendo cada día de su vida, porque implementa formas para poder sobrellevar su propia vida. Y se descubren hallazgos de salud y se descubren formas para facilitar la vida y poder mejorar una calidad de vida para poder seguir existiendo. Sin embargo, mis hermanos, Dios es y Él no decide existir, Él simplemente es. Dios es. Y este es un punto principal, un punto característico de la eternidad de Dios. Dios simplemente es. Otro punto característico también de la eternidad de Dios lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 8. 2 de Pedro capítulo 3, es 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice así: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Nuestra existencia, hermanos, nuestra existencia terrenal pasa como un reloj de arena. Salmos dice que el hombre es como la hierba que crece y que en la tarde ya está marchita. Y nuestra existencia es así, se rige bajo un tiempo. Pero Dios, mi hermano, Dios permanece. Y para Él el tiempo es relativo. Si bien pueden pasar cientos de miles de millones de años, Dios va a ser siempre Dios. Él no va a dejar de cambiar, siempre va a ser el mismo. Por eso dice la premisa, Dios se encuentra siempre existiendo. Así sean 5,000 millones o 10,000 millones o 1,000 millones o lo que sea de millones de años, Él siempre se va a encontrar existiendo y nunca cambiando. Él es el mismo. Él es inmutable y Él siempre existe. En Hechos capítulo 17 encontramos otro versículo. Hechos capítulo 17 y encontramos otro punto acerca de la eternidad de Dios. Ya vimos que Dios en la eternidad es y que Dios no está en el tiempo, está fuera del tiempo.
Y también en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25 podemos encontrar otro punto importante acerca de la eternidad de Dios.